directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente, Lorena Álvarez. Bueno, el día de hoy es un brief muy pequeñito por si ustedes no han escuchado hablar de Kim Clement. Kim Clement falleció el 23 de noviembre del 2016. Y esas son las cosas que en ocasiones nosotros no nos acordamos por un post o alguna cosa así, sino porque Dios mismo nos vuelve a mencionar lo que nos dijo en aquella oportunidad. Cuando Billy Graham falleció, se mencionó que habían muchas palabras, muchas bendiciones hacia la humanidad con respecto a ese ímpetu, esa facilidad tal vez de habla, de continuar con la labor evangelística que Billy Graham tuvo aquí en la tierra, ese ímpetu de en sus años muy joven comenzar campañas evangelísticas, compartir la palabra, comenzar con un coro, el momento de compartir la palabra de Dios, muchas cosas. Y que esa habilidad, esas habilidades que Dios le había dado, se iban a multiplicar cuando también Oral Roberts, Billy Graham fallezcan. Y personalmente yo podría mencionarles que personas que nosotros consideramos que no han sido famosas, entre comillas, si la llamamos una palabra cristiana, pero muy conocidas alrededor de la tierra, fueron conocidas en nuestro entorno. Puede ser el entorno familiar, eclesial, social, societario, sociedad, pero que cuando fallecen es como que hay una multiplicación de esa semilla. Fallecen y comienzan a brotar muchísimas flores más con esos aspectos fundamentales de tenacidad, de fortaleza, de perseverancia, de ímpetu para compartir la palabra de Dios, esa misericordia por los niños, por las niñas, esa responsabilidad, esa integridad, ese poder compartir la palabra de Dios de un modo específico. Y hemos visto en este tiempo ha sido muy, muy tenaz para muchos de nosotros porque hemos sentido el corazón del Padre Celestial con respecto a lo que está sucediendo y también un poco el dolor de muchos de nuestros amigos o amigas que en un momento dado han dejado o primos o familia que hemos tenido que ir a despedir en palabras terrenales a algún ser querido, ¿verdad? Entonces comenzamos a pensar en que esas personas tuvieron muchos dones. Nos vamos a enfocar en lo bueno, en lo positivo. Entonces, en esta semana, el lunes pasado, tuvimos la noticia de que Gail Hilberger es un apellido bastante complicado de decirlo, pero él falleció en Texas. Y personalmente yo también tuve una persona cercana en mi familia y comencé a un poco darme cuenta de esas habilidades que otros seres humanos han tenido anteriormente y cómo Dios puede multiplicarlos en nuestra sociedad. Por ejemplo, hablamos de papás, mamás, tíos, abuelos, pastores, líderes, sacerdotes que han incursionado en ciertos aspectos como pioneros y en el momento en el que ellos realizan lo que realizaron hace años fue bastante como un poco crucial, era como súper tenaz para la gente en ese tiempo, pero que gracias a Dios ellos abrieron camino, ellos como que rompieron piedra, como en inglés se llama es break the ground, cuando vas a edificar algo, ¿verdad? Pero en ese momento
es como que nosotros podemos ir en los hombros de aquellos generales que han estado anteriormente luchando por ciertos aspectos en nuestra sociedad. Localmente, yo puedo apreciar muchísimo las habilidades de mis tíos, de mis tías, de mis abuelos, no conocía a los tatarabuelos, de primos, de primas, de familia, ¿verdad? Que ha fallecido y que hemos podido ver y hemos aprendido mucho, pero también es necesario aprender mientras están vivos, estamos vivos, porque ninguno de nosotros, o sea, la vida es como neblina, y lo habíamos estado hablando en el estudio del libro de Santiago, ¿verdad? Que la vida es como neblina, en un abrir y cerrar de ojos Dios nos lleva, y si es que yo muero, tú mueres, o las personas fallecen, vamos al cielo. Y entonces es el hecho de poder comunicarnos con esas personas cuando están en la tierra, de poder aprovechar lo que podemos aprender de seres humanos cuando estamos vivos, cuando estamos, cuando podemos compartir y aprender, ¿verdad? Porque ya cuando uno muere, se va al cielo. Y entonces obviamente es como que tal vez por eso es que las semillas comienzan a dar más fruto, porque las personas comenzamos a recordar ciertos aspectos. Hicimos cierto, ¿no? Tal persona. Pero qué hermoso es cuando puedes aprender de las personas y para tener inclusive muchísimas más cosas que compartir en el momento en el que Dios nos llame a su presencia, como dice esa canción de Cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia. Y eso es lo que decimos. Por eso es que en muchas ocasiones se puede como tergiversar la frase de la presencia de Dios está aquí, porque una de las frases que comúnmente se dice es descansa en paz o se fue a la presencia del Señor. Pero la presencia de Dios está aquí y ahora, porque el Espíritu de Dios está en y a través de nuestra vida. Entonces, tal vez es como también una forma de expresar el hecho de que el reino de Dios está aquí y ahora, ¿verdad? Venga tu reino, se hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y comenzamos a pensar mucho más allá de frases o de palabras que nosotros emitimos. Y el día de hoy que les comentaba lo de King Clement, cuando él tiene muchos videos, él era un músico pero muy conocido, y una habilidad musical muy perfecta, como la llaman cuando pueden hacer maravillas con la música, que es una profesión súper apreciada también, y que en realidad ellos nos pueden enseñar muchísimo para hablar con la música, ¿verdad? Y King Clement compartió hace muchos años, antes de la primera candidatura del presidente Trump de los Estados Unidos, y lo que él decía no hacía sentido. O sea, era como que si tú oías o yo oía, era como que no sabemos qué es lo que nos está diciendo, pero poco a poco luego Dios mismo nos va dando la interpretación a través del Espíritu de Dios. Y eso suele pasar también cuando tal vez nosotros decimos o podemos recibir una revelación de nuestro Padre Celestial, pero es personal o es comunitaria, pero todavía no es el tiempo, como lo que está descrito en el Apocalipsis, cuando el mismo ángel que le habla, un ángel celestial, ¿no? Al apóstol Juan le dice que no diga nada. Del mismo modo también el arcángel Gabriel le habla a Daniel en el libro de Daniel, si lees todo el libro, y le dice que no comparta ciertos aspectos, porque es necesario también tener sabiduría, y que las personas también estén listas por el poder del Espíritu de Dios. Cuando se derrama del Espíritu Santo en Hechos 2:17, se derrama el Espíritu y los apóstoles comienzan a hablar en lenguas, y las personas que estaban en el aposento alto salen a compartir el Evangelio. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, comparte, 3,000 personas se convierten, así, en un abrir y cerrar de ojos, en un de repente de Dios. Eso se llama el suddenly. Pero
Pedro menciona lo que está descrito en el libro de Joel 2:28, y derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, hijos e hijas, hombres y mujeres, profetizarán, darán testimonio de Cristo Jesús, de acuerdo a Apocalipsis 19:10, ancianos y jóvenes tendrán sueños y visiones. Pero no estaba sucediendo eso en el momento de Pentecostés. En realidad no estaban recibiendo sueños ni visiones, pero Pedro piensa y habla a través del Espíritu de Dios y está viendo algo nuevo. En Joel 2:28 no se menciona que llamas de fuego, porque eso es lo que vieron, eso es lo que se describe en Hechos 2:17. Pero Pedro recibe eso es lo que está pasando. Recibe del Espíritu Santo esa palabra que explica de cierto modo el suceso de Hechos 2:17. Y entonces nos damos cuenta en que en muchas ocasiones el Espíritu de Dios nos va a explicar algo que no ha sucedido antes a través de su Espíritu. Es decir, nos describirá lo que está sucediendo en su palabra, como por ejemplo, un día yo me acuerdo, estaba también orando mucho sobre Dios, hablando de la transfiguración, de cómo Isaías responde cuando ve un poquito de la gloria de Dios. Y llegué a un lugar y estaba escrito en hebreo, sí, Apocalipsis 18:1. Yo no sabía qué estaba escrito, pero pregunté qué estaba escrito. Y en el momento en el que me dijeron que era Apocalipsis 18:1, fue como, wow. Y allí se habla de cómo un ángel celestial, ¿sí? Una criatura del cielo, baja con un poquito de esa luz resplandeciente, que se habla también en Salmos 43, que fue su mano poderosa, la luz de su presencia, la que dio la victoria. Entonces es maravilloso cómo Dios nos va hablando en comunidad y nos va diciendo, mira, aquí está la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es lámpara a nuestros pies y es luz en nuestro caminar. Cuando abrimos la palabra de Dios, estamos siendo llenos de la luz de Cristo Jesús, porque Jesús nos dice que tenemos que ser luz y sal en esta tierra, ¿verdad? Y nos va hablando y entonces por eso es necesario que leamos la palabra de Dios, que nos alimentemos de esa palabra que es viva y que nos transforma internamente primero a nosotros, y que podemos seguir compartiendo con la humanidad entera lo que está sucediendo en nuestro entorno, de acuerdo a lo que vamos mirando en su palabra. Como por ejemplo lo que menciona el libro de Mateo, capítulo 24, en el que nos advierte que debemos mantenernos firmes hasta el final. ¿Por qué? Porque nos advierte que el mal de esta tierra, la maldad de muchos, querrá confundir a la iglesia, a los hijos e hijas de Dios. Pero los que nos mantengamos arraigados, fundamentados en la palabra de Dios, nos mantendremos firmes y Dios nos protege siempre. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Y por eso tenemos que estar muy, pero muy, pero muy atentos a lo que Dios nos habla a través de su Espíritu y leer la Biblia para poder entender lo que el Espíritu de Dios habla a su pueblo. Es lo que menciona el libro de Apocalipsis, ¿verdad? La palabra de Dios es luz en nuestro caminar, es lámpara a nuestros pies. En el nombre de Cristo Jesús le agradecemos hoy a Dios por su palabra, que es viva, que es luz y que nos alumbra el entendimiento, y que le agradecemos a Dios por abrir los ojos de nuestro entendimiento, los oídos de nuestro entendimiento, como está descrito, y porque en Él sabemos que tenemos el amor que solamente Él nos da. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.